Florida siempre ha sido mi hogar. Desde que tengo memoria, mi vida ha estado marcada por la calidez del sol, las palmeras que se mecen al viento y las aguas cristalinas del océano. Pero vivir en este paraíso también tiene su lado oscuro, los huracanes. Crecí oyendo las historias de huracanes devastadores que azotaron la región, pero ninguno de ellos había afectado a mi vida de manera significativa. Hasta que llegó Milton. El nombre, Milton, empezó a circular en las noticias una semana antes de que llegara a tierra. Al principio, no lo tomé en serio. Había visto muchos huracanes en el pronóstico que al final se desvanecían o giraban hacia otro lado. Pero esta vez fue diferente. El huracán Milton crecía con una furia inusual. De categoría 1 pasó rápidamente a 3, y luego a 4. El gobierno comenzó a emitir advertencias serias, y la televisión mostraba imágenes satelitales del monstruo que avanzaba lentamente hacia nosotros. Soy Emilia Fernández, una mujer de 32 años que ha vivido toda su vida en Miami, Florida. Siempre he sido una persona que mantiene la calma en situaciones difíciles, pero al ver cómo la tormenta se fortalecía, sentí un nudo en el estómago. Mi esposo, Andrés, y yo discutimos nuestras opciones. ¿Quedarnos o huir? No teníamos familia cerca a la que pudiéramos ir, y todos los hoteles hacia el norte ya estaban llenos. Además, ya habíamos pasado por huracanes antes. Pero algo sobre Milton me hacía sentir una inquietud que no podía sacudir. Decidimos quedarnos. Dediqué los 2 días previos al huracán a prepararnos. Compramos todo lo que pudimos en el supermercado: agua, latas de comida, baterías, y gas para la planta eléctrica. Andrés y yo sellamos las ventanas con paneles de madera y aseguramos todo lo que pudiera volar en el patio. Cada hora, la radio daba más noticias alarmantes. Milton ahora era un huracán de categoría 5, la peor posible. La furia de los vientos, según los meteorólogos, era capaz de arrancar techos y destrozar edificios enteros. El día antes de que el huracán llegara, el cielo ya se había oscurecido. Las primeras lluvias llegaron acompañadas de un viento frío. El ambiente se sentía denso, cargado de miedo y tensión. Era como si todo estuviera esperando a explotar. Las autoridades locales emitieron la orden de evacuación obligatoria, pero no nos fuimos. Algo en mí se aferraba a la idea de que nuestra casa era lo suficientemente fuerte, que lo habíamos hecho bien. Esa noche, antes de que el huracán tocara tierra, Andrés y yo nos sentamos en la sala, en silencio. Nos miramos sin decir nada, pero el miedo era palpable en el aire. Me sentí pequeña ante la inmensidad de lo que venía. Recuerdo haber rezado: no soy una persona religiosa, pero esa noche le hablé a cualquier fuerza que pudiera estar escuchando. Por favor, que pase rápido. El huracán llegó en la madrugada. Los primeros vientos eran como el sonido de un tren que se acercaba, lento pero imparable. El agua golpeaba las ventanas con una violencia que no había experimentado antes. En cuestión de horas, el viento rugía tanto que no podíamos oírnos hablar. Andrés me tomó de la mano, y juntos nos movimos hacia el pequeño cuarto sin ventanas que habíamos preparado como refugio. Los siguientes momentos fueron una mezcla de miedo, ruido ensordecedor y un terror constante. El techo crujía y cada ráfaga de viento sentía como si fuera la última que soportaría nuestra casa. Sentí el pánico crecer en mi pecho mientras el mundo a nuestro alrededor parecía desmoronarse. La luz se cortó poco después de que el viento se intensificara, y el rugido del huracán se apoderó de nuestros sentidos. Pasaron horas, aunque no sé cuántas exactamente. En algún momento, el viento se detuvo. Andrés y yo nos miramos sin hablar, sabiendo lo que significaba: estábamos en el ojo de la tormenta. Afuera todo parecía en calma, pero solo era una pausa. Sabíamos que lo peor aún no había terminado. Salimos del refugio y miramos por una ventana. El vecindario estaba devastado. Árboles arrancados de raíz, autos volcados, y escombros esparcidos por todas partes. Nunca había visto algo así. Pensé en salir para ver más de cerca los daños, pero Andrés me detuvo. No te arriesgues, dijo con voz grave.
Sabíamos que en unos minutos el huracán regresaría, esta vez desde el otro lado, con más fuerza si cabe. Y así fue. El viento regresó con una furia redoblada. Si antes me sentía asustada, ahora el miedo era paralizante. La casa comenzó a temblar, las paredes vibraban con cada embestida de la tormenta. El techo en una de las habitaciones empezó a ceder, y el agua comenzó a entrar. Nos refugiamos de nuevo en el pequeño cuarto, abrazados y tratando de mantener la calma. No podíamos hacer nada más que esperar. Cada minuto parecía una eternidad. Pensé en todos los ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si el techo se derrumbaba? ¿Qué pasaría si el agua inundaba todo? ¿Qué pasaría si la casa no soportaba? Sentía que el miedo me estaba consumiendo por dentro, pero la mano de Andrés, firme en la mía, me mantenía anclada. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, el viento comenzó a amainar. El rugido se fue transformando en un susurro hasta que, al final, solo quedaba el sonido de la lluvia. No sabíamos si ya podíamos salir, pero no había más opción. La tormenta parecía haber pasado. Abrimos la puerta del pequeño cuarto y nos encontramos con una casa que ya no parecía la nuestra. Varias ventanas estaban rotas, el techo de la sala había cedido por completo, y el agua había arrasado con todo a su paso. A pesar del caos, nos sentíamos increíblemente afortunados de estar vivos. Decidimos salir a la calle para ver cómo estaban nuestros vecinos. El vecindario estaba irreconocible. Muchos de los techos habían sido arrancados, las casas parecían cascarones vacíos. El agua cubría la mayor parte de las calles, y algunos árboles bloqueaban el paso. Nos unimos a otros residentes que, como nosotros, habían decidido quedarse. Todos compartían una expresión de incredulidad y alivio. Nadie podía creer que estuviera vivo. Las horas siguientes fueron una mezcla de caos y cooperación. Las autoridades comenzaron a llegar para evaluar los daños y ayudar a los que necesitaban ser evacuados. Andrés y yo, aunque estábamos agotados, ayudamos a quienes podíamos. Era difícil comprender el alcance de la destrucción a nuestro alrededor. Milton había arrasado con todo. Días después, cuando las cosas empezaron a calmarse y el sol volvió a brillar en el cielo, me di cuenta de que nuestra vida nunca sería la misma. El huracán Milton no solo había destruido hogares y calles, también había dejado cicatrices en todos nosotros. El miedo que sentí durante la tormenta era algo que no podía sacudirme. Estaba agradecida de haber sobrevivido, pero también era consciente de la fragilidad de la vida. A medida que reconstruíamos nuestra vida, me di cuenta de lo importante que era la comunidad. Los vecinos se ayudaban mutuamente, compartiendo comida, agua y energía de los generadores. Esa solidaridad era lo único que nos mantenía a flote en medio de tanto caos. También me di cuenta de lo fuerte que era mi relación con Andrés. Haber pasado por algo tan aterrador juntos nos unió aún más. Su calma me salvó de perder la cabeza, y su mano me sostuvo en los peores momentos. Sin embargo, el miedo sigue ahí. Cada vez que los cielos se oscurecen o el viento sopla fuerte, siento una punzada de ansiedad. Sé que es algo que con el tiempo aprenderé a manejar, pero nunca olvidaré la sensación de vulnerabilidad ante la naturaleza. Ahora, cada vez que escucho que un huracán se aproxima, no lo tomo a la ligera. Aprendí de la manera más difícil que la naturaleza no es algo con lo que se pueda jugar. Y aunque sobrevivimos, sé que no todos tuvieron la misma suerte. La destrucción que dejó Milton fue una lección para todos en Florida. La vida puede cambiar en un instante. Hoy, mientras reconstruimos nuestra casa y nuestras vidas, estoy agradecida de estar viva. Pero también soy más consciente de lo frágil que es todo. El huracán Milton fue una experiencia que jamás olvidaré. Sobrevivimos, sí, pero no sin cicatrices.